Muchísimas gracias a todos los que ya se pueden estar suscribiendo a la transmisión en Facebook Live. Esto es nuevamente La Arena, el lugar en donde las noticias son lo más relevante. En ese sentido tenemos una excelsa compañera mía, siempre es un placer tenerte presente, Yamilet Guido González, nuestra invitada especial del día de hoy. Yamilet, pues ya la conocen ustedes, es la directora de Relaciones Internacionales aquí en Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. Sin embargo, pues bueno, tiene una currícula muy amplia, una experiencia muy relevante, es de primerísimo orden. Ella estudia Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, la UNAM. También estudia Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el CIDE, y bueno, tiene otros estudios, tiene diplomados en ODS y Agenda 2030, en el primer Congreso Internacional de Jóvenes Políticos Colombia, tiene curso en CISA Mujeres Activando, de Asuntos del Sur, en Academia de Innovación Política. También tiene el curso en Desigualdades por el Colegio de México, el Colmex. Tiene un curso en Proceso y Técnicas Legislativas por el Senado de la República. Ha participado en el seminario La Política Exterior de México hacia América Latina del COMEXI. También estuvo en el taller para organizadores de modelos de Naciones Unidas de ONU México, en la Escuela de Formación Política y Ciudadana de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. En la Escuela de Políticos y Academia de Política Juvenil ha participado bastante. Formó parte de la sexta edición del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Juveniles en Ciudad de México. Ha participado, ha ganado en cursos de oratoria y comunicación política. También estuvo en el taller Coronavirus y Violencia de Género, Doble Pandemia. Y, en fin, el currículum, la expertise sigue y sigue y sigue. En sus principales menciones, pues es primera mención honorífica en la simulación del ACNUR 2019, en este modelo de Naciones Unidas ACNUR. Es también ganadora mejor orador en la simulación a la Cumbre Iberoamericana para Jefes de Estado en 2019 y tiene mención honorífica 1.12 en APMUN en el 2020 en Costa Rica. También es representante del Comité de Participación Comunitaria en COPACO en Ciudad de México en 2020. Y en fin, es una gran promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México, de la Agenda 2030 de la ONU, y bueno, pues es voluntaria en la Dirección Internacional de las Alianzas. Ella es Yamilet Guido, amiga, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y también tenemos con nosotros a la excelsa, a la gran Andrea Castañeda. Ella es estudiante de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas y es parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y directora de género en esta misma red. Entonces, Andrea, te agradezco también que hayas aceptado nuestra invitación. Andrea está en reemplazo de Paola Giorgete, que usted ya la conoce, nos estará acompañando el próximo lunes, claro que sí. Y también nos acompaña en nuestro panel Maximiliano Abondano, nuestro siempre fiel amigo. Muchísimas gracias, Max, por estar también con nosotros el día de hoy. ¿De qué vamos a tratar el día de hoy? Pues bueno, ya veremos en la arena del 5 de octubre del 2020. Max, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuáles son las noticias? ¿Cuáles son los temas más apremiantes de esta actualidad? Bueno, cada vez que uno abre Facebook en estos días o cualquier red social se encuentra con las noticias de las manifestaciones y eventos que se llevaron a cabo para conmemorar hace una semana el Día por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Entonces, pues en este día vamos a hablar sobre este tema. En mi caso, pues vengo vestido del suéter celeste, pues entonces seré quien defienda, digamos, la posición pro vida. Y me voy a permitir introducirme así. Este tema, junto con el avivamiento de la intervención estatal consentida, me parece que son los temas más importantes que se están tocando, por lo menos en la primera mitad de este siglo. Estuve leyendo, preparándome para este tema, porque es un tema que me apasiona bastante, y leía una cita que decía, cada cierta cantidad de tiempo surge un grupo con una corriente de pensamiento que debate sobre la condición humana de algunos, digamos, la esclavitud, el nacionalsocialismo, el pensamiento eugenético, el enfermo, el niño, el indio, el migrante, el religioso, el judío e incluso la mujer. Con teóricos de nivel, por ejemplo, Martin Heidegger. Hoy se debate sobre la humanidad del ser humano en etapas tempranas. Y es importante esto, la palabra, el debatirlo, porque es la única vía sensata que tenemos fuera de las armas, pues. Entonces, iniciemos. Excelso comentario, Max.
La verdad es que tienes mucha razón. Además, citas a uno de los autores que a mí me apasiona, Martin Heidegger, justamente cuando plantea la idea de la vida inexistente, en tanto que el hombre debe de funcionar en pro de la verdad, tiene que estar volcado hacia la verdad, tiene que, en palabras de Jean-Paul Sartre, tiene que estar expectorado hacia la verdad, ¿no? Entonces, estamos buscando esta vida auténtica justamente con este tipo de diálogos, ¿no? Yo comenzaré tal vez diciendo en este tenor que el tema en sí es muy complicado y lo vamos a ver ya en estos próximos minutos. El tema de una primicia, tenemos que defender los derechos en negativo, esto es, los derechos previo al Estado, o los derechos en positivo, esto es, que se está buscando actualmente con este tipo de marchas son los derechos en positivo. En ese sentido, tendríamos que empezar a definir qué es la vida, ¿no? Ya nos habíamos quedado en la emisión pasada del lunes, en la arena, que el diálogo comenzó justamente preguntándonos qué es la vida, ¿no? ¿Dónde parte la vida? Ya en Ciudad de México, pues se está incluso ya existe desde el 2007 la modificación, pues a esta cuestión penal, ¿no? Que ya está en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 26 de abril del 2007, en donde justamente se reforma el Código Penal para la ciudad y se adiciona a esta ley de la salud para el distrito, bueno, para hoy Ciudad de México, el decreto por el que en primero se reforman diversos artículos, pero los más importantes son del 144 al 147. En este sentido, que estamos hablando del aborto, el aborto forzado y en este sentido las causales de los médicos, ¿no? De cuándo sí, cuándo no. Y bueno, pues estamos hablando de antes de las 12 semanas de gestación. En ese sentido, bueno, estamos hablando ya de derechos positivos. Sin embargo, me gustaría retomar la idea de qué es la vida, qué se está defendiendo cuando se defiende. Hoy hay dos vertientes. Hoy hay una vertiente pro vida y hoy hay una vertiente, pues vamos a decir, más volcada hacia una cuestión de la legitimación y posteriormente la legalización de ciertos derechos en positivo. En ese sentido, me gustaría preguntarle directamente a Yamilet. Yamilet, ¿cuál es tu postura al respecto? Max ya nos dijo que su postura completamente es hacia la vida, hacia estos derechos negativos previo al Estado. ¿Cuál sería tu posicionamiento? O si quieres incluso darnos algún preámbulo al respecto, me gustaría, estaría perfecto. Buenas noches, Yami. Muchas gracias, Musaleno. Antes que nada, les agradezco enorme la invitación, el participar aquí, pues me llena de mucha alegría compartir espacio con Maximiliano, con Paola y con mi compañera Andrea, pues es motivo de emoción. Y bueno, pues yo, más que definir una postura, el decir si soy pro vida o pro aborto, que esos términos me parecen sumamente ambiguos y muy vagos, yo creo que hay que analizar nuestras posturas, nuestras posiciones sociales y los beneficios que esto puede traer. Y para ello también tenemos que tener claros tres conceptos. También, como lo mencionaban, hace unos días rondaba en internet y con toda esta cuestión viral, un video de Miriam Tello, que justamente planteaba tres conceptos que me parecen claves para poder comprender la naturaleza de este tipo pues, de manifestaciones, de protestas sobre todo. Ella hacía énfasis en tres conceptos claves, que es el vandalismo, que es la protesta y es la violencia. Respecto a la violencia, ella pues planteaba que los sujetos ejercen una violencia directa, tienen un fin concreto con una dedicatoria y una cuestión diaria. Esto es a nivel psicológico, laboral, físico, pero es constante. Yo, Yamilet, ejerzo una violencia constante hacia un objetivo y un sujeto muy claro en todos los conceptos. En segundo lugar, el vandalismo. El vandalismo es esta destrucción sin motivo, sin objetivo, simplemente destruir por destruir. Y se diría que podríamos hablar de un estado de naturaleza en modo bestia, donde no hay un estado y simplemente tenemos este arrebato de naturaleza por una falta de estructura. Pero en tercer lugar tenemos el concepto de protesta, que me parece sumamente interesante, porque la protesta no tiene como finalidad destruir, no tiene como finalidad agredir, sino manifestar de manera directa, que se conozca un sentir, y en este caso es de una víctima, y sobre todo es poder transmitir esta motivación y no es hacia un daño, sino hacia un mensaje que estructural. Pues bueno, esto es con el objetivo de ser visible. Para esto es muy importante tener pues muy claros estos tres conceptos. El de protesta es esa necesidad de tener que visibilizar una situación y enseñarle a la persona que no está en la marcha mi enojo y mis razones. Entonces hay que también comprender el sentir de quien lo plasmó y de quien participa. Bajo este tenor me parece que el movimiento está siendo
sumamente efectivo porque nos permite ver, nos permite conocer y nos permite dialogar para encontrar el interés común, diría Aristóteles, que mediante el debate es la única manera de encontrarlo. Nos permite llegar a esto, que aunque no estemos en esa protesta, lo podemos debatir, lo podemos conocer y lo podemos hacer visible. Entonces, para mí, ese es el objetivo primordial y es por lo cual me encuentro pues muy entusiasmada y me encuentro sumamente pues apoyando toda esta ideología y este movimiento. Me parece de valor para nuestra sociedad y si bien en este momento se está visibilizando con este tema, pero esto ha sido una lucha histórica, un proceso que lleva muchísimos años detrás y me parece también importante de reconocer la lucha. Excelente, sí, por supuesto. De hecho, la lucha en pro de ciertos derechos en positivo hacia la mujer, pues no solamente es de ahora, ¿no? Ya lo veíamos, por ejemplo, con el derecho al voto a la mujer en el 53, pues era una lucha que se creó, que se fue con la corriente, pero fue difícil, fue complicada, hasta que el presidente Cortines, pues bueno, ya en una manera de, pues para no tener una presión social más amplia, ¿no? Pues permitió el voto a la mujer, pero imagínate, fue a mediados del siglo XX, la mitad del siglo XX, del año 53, ¿no? ¿Cuánto nos tardaremos para crear estos derechos en positivo en pro de la mujer? Pues yo seguramente creo que va a tardar todavía más. Ahora, no estoy desvirtuando el movimiento, ni mucho menos. La pregunta sería si el dinamismo mismo de la ciudad va a permitir que este movimiento siga su cauce o lo va a limitar. Porque yo dije la vez pasada por cierto, los círculos de estudio de Culhuacán, donde fui gracias a que fui invitado por Maite Camacho, a quien le agradezco, por cierto, dicen que honor a quien honor merece. Entonces, en los círculos de estudio de Culhuacán estaba yo expresando que a veces las personas aplastamos ideas porque no conforman parte de lo que nosotros pensamos. Y yo decía que no, yo decía, no aplastemos las ideas de otros, dejemos que el propio dinamismo de la sociedad, de esta expansión, de estas redes, sea el que determine si esta idea, este paradigma deba prevalecer o no. Andrea, ¿tú qué piensas en este sentido? Antes de darte la palabra, perdón, Andrea, quiero agradecer que ya está con nosotros Paula Palacios. Pau, bienvenida, este es tu espacio, ya sabes. Ahora sí, Andrea, me regreso contigo. ¿Tú crees que este dinamismo social permita que estas corrientes, que estas expresiones ideológicas lleguen a un encauce, lleguen a un fin último, o se van a quedar y van a ser otras generaciones, incluso ya no las nuestras, sino las que van a venir atrás de nosotros, las que conlleven este nuevo, digamos, este nuevo despertar, si se permite, con respecto a los derechos positivos, si es que se va a permitir o va a quedar pues en esta nada? Muchas gracias a todos. Pues primero que nada quería mencionar también que concuerdo con muchos de los puntos de aquí mi compañera Yamilet, y con lo que tú me preguntas, José Manuel, creo que nosotros hemos sido y nos hemos caracterizado por ser la generación del cambio. Y no solamente nosotros, sino que este cambio viene aunado a muchísimas revoluciones sociales que se han dado desde mucho antes de que nosotros tuviéramos memoria, nuestros padres tuvieran memoria, nuestros abuelos. Así que es algo no complicado, es algo certero que este tipo de acciones van a seguir, van a proseguir. Estamos, pues por algo somos llamados la tal generación de cristal, ¿no? Todos nos molesta, todos nos causa conflicto, pero es que yo no lo veo de esa manera. Yo creo que hemos sido tan expuestos a una sociedad que se cuestiona y que hace, o sea, que quiere un cambio para ellos, que nos han apodado de esta manera. Pero yo creo, la verdad, que este tipo de acciones van a proseguir, los derechos se van a dar y pues bueno, como lo dicen también mis compañeras, pues lo vamos a tumbar, muy claramente así va a suceder. Así que yo estoy completamente de acuerdo en los derechos positivos, en que este tipo de manifestaciones se den para lograr un cambio social. Ningún cambio social, y no me dejarán mentir, se ha dado desde la comodidad de una cama, desde la comodidad de la calma, desde la comodidad de un privilegio. Y es súper importante nosotros también como jóvenes principalmente que tienen estas iniciativas, pues también ver todos los panoramas y sabernos que este tipo que somos
que sí, como bien lo decía, o sea, las generaciones del cambio han existido desde el comienzo, pero que, o sea, a nosotros que nos toca en este punto, seguir, o sea, lo que tú comentabas, ¿esto se va a quedar aquí o va a proseguir? El dinamismo de la ciudad, el dinamismo de la sociedad va a permitirlo, es que eso depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros bien estamos por ser la próxima generación, lo estamos siendo ahorita. Y nosotros somos la generación del cambio. Así que con este tipo de ideas y con este tipo de perspectivas, nosotros estamos dando pauta a que el diálogo siga, a que las manifestaciones sociales sigan, que yo la verdad es que estoy en total acuerdo con ellas y o sea, la pregunta se responde de esa manera. Es una postura, creo yo que para nosotros en esta situación donde todos tenemos el privilegio de haber asistido a una universidad, sabemos y no somos conscientes de que los cambios sociales han permanecido de este. Y con respecto a lo que hablábamos al principio, creo que también concuerdo mucho con Yamilet, la postura pro vida y pro aborto es muy ambigua, no caben simplemente esas dos palabras. A mí la verdad es que me molesta que sea nada más englobado en eso. ¿Por qué? Porque, o sea, nadie es pro aborto, o sea, nadie quiere por gusto ir a abortar. Lo que pedimos es el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, de decidir lo que ellas van a querer. Así que es súper ambiguo esta respuesta y creo que desde ahí deberíamos cuestionarnos, o sea, que las posturas pro vida y las posturas pro aborto simplemente no caben dentro de esas palabras y el comienzo es como empezar a dirigirnos con ellas como se debe. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, creo que una problemática que has planteado es si realmente en el discurso social se ha estado dividiendo, ¿no? A la gente. Esto es, el discurso social, pues ha permeado demasiado, estoy de acuerdo, pero ha dividido. Entonces, hoy tenemos una tesis y una antítesis, ¿no? Por así decirlo, y no tenemos esta calidoscopía de grises o incluso estos matices que debiéramos de hacer. Efectivamente, yo de hecho comencé diciendo si alguien era pro vida y evité decir el pro aborto, porque también a mí la palabra me parece completamente despectiva. Sin embargo, son las dos palabras que la gente reconoce. Esto es, tal vez nosotros, como tú bien lo digas, pues fuimos o estamos en una educación universitaria, pero la gente de a pie, la gente que está en sus casas, pues no reconoce todo este tipo de cuestiones. Ya en el artículo 16 del bis octavo, lo cito, dice: el gobierno promoverá y aplicará, esto es en la Ciudad de México, permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales tendientes, y esto es lo que retomo, tendientes a la educación y capacitación sobre la salud sexual. Ojo, entonces seguramente si en el común social seguimos diciendo pro vida y pro aborto, entonces aquí las políticas sociales están faltando, las políticas públicas no existen, no se nos está educando de una manera positiva. Ahora, Pau, justamente para continuar con nuestro diálogo, ¿tú crees que entonces, si efectivamente el tema está ya sobre la mesa, el tema ha permeado tanto como para poder decir que está en la agenda pública y posteriormente puede pasar a la agenda de gobierno y que ello conlleve a una política pública al respecto? Esto es, en Ciudad de México podríamos entender que ya se logró, pero en otros estados, por ejemplo, que Max empezó el discurso, ¿no? O el diálogo en estas marchas en otros estados de la República Mexicana, la agenda sigue estando en lo público todavía, es un proceso público, es un proceso de voz a voz, todavía no pasa a las agendas de gobierno, no se ven todavía políticos impregnados de estas ideologías. Ahora también hay una crítica mordaz, y yo creo que Maximiliano lo podrá profundizar mucho más, hay una crítica mordaz, por ejemplo, al feminismo, que no hay un solo tipo de feminismos, ojo, hay varios tipos de feminismos. El feminismo que hoy estamos hablando y el que es más dinámico y el que hoy se ha centrado en esta discusión, en este tema del aborto, no aborto, es el feminismo de género. Hay que tener también mucha atención ahí. Estamos hablando hoy de un tipo de feminismo de género, no como el de otrora, ¿no? Incluso había feminismos existencialistas. Pero bueno, Pau, ¿tú consideras que esta corriente siga en esta agenda pública o va a poder avanzar ya en la agenda de gobierno? Esto es, actores de gobierno la van a retomar y van a decir, bueno, vamos a hacer algo al respecto, o no va a suceder, porque yo lo que veo es totalmente, digamos, la tesis y la antítesis, son dos contrapartes
que no tienen ningún empalme. Esto es, no busco que las personas tengan empalme porque efectivamente cada quien es libre de pensar como quiera y lo que quiera, pero pues ya estamos hablando de los derechos y ya estamos hablando de cuestiones en positivo, entonces el Estado también va a tener ahí una injerencia muy importante. ¿Qué piensas al respecto, Pau? Hola a todos, la verdad con un gusto de saludarlos como siempre, disculpen la tardanza, pero definitivamente es un tema que si bien lo estamos platicando, hay estas dos partes, ¿no? Y muchas veces nos enfocamos en qué bando estás y no como el día de hoy, que buscamos contrastar, ver los matices y más allá. Mencionaste muchas cosas que estaba tratando de juntar, pero con la última pregunta que tú haces, ¿dónde se va a quedar si en la agenda local, perdón, en la agenda pública, o por qué los legisladores o los políticos no lo están llevando a cabo? Yo creo que la connotación histórica y los movimientos y la sociedad está cambiando y creo que no es un movimiento que el día de mañana ya no esté, al contrario, pero sí debemos de trabajar en socializar, dialogar y poder seguir abonando al conocimiento colectivo. Creo que también se trata de un Estado claudicante que no ha querido profundizar sobre todo. ¿Por qué? No sé. Pero creo que las autoridades gubernamentales se rehúsan a resolver los problemas de fondo, ¿no? Tú también mencionaste algo muy importante sobre el tipo de feminismo que el día de hoy se vive, que no solamente hay uno, y yo creo que tendríamos que tener otra sesión para poder abordarlo. Sin embargo, creo que mientras estos dilemas se resuelven, tendríamos que trabajar no específicamente por una unidad, pero sí por ir adentrándonos y entendiendo la postura de cada uno, ¿no? Para poder entonces decir, bueno, yo desde esta trinchera ayudaré, abonaré, o cuál es el rol que a mí me toca como mujer. Pero sí creo que México, adelante, perdón, ¿me ibas a decir algo? Sí, entonces, con este sentido de las trincheras, ¿tú crees que los medios de comunicación ejerzan una violencia simbólica al propio discurso de las personas que buscan tal o cual función? Esto es, tanto para positivo como para negativo. ¿Existe una violencia simbólica desde las fuentes primarias de información? Porque, reitero, las personas de a pie no saben todo esto, incluso no saben de las leyes, y no tienen por qué saberlas. Ahí también estaremos en contraposición con Maximiliano. Pero la gente que ve la televisión y ve este tipo de expresiones, de pintas, de rayas, pues vamos a decirlo así, de una cuestión totalmente violenta, porque es la realidad, podríamos decir que hay un problema social. ¿Qué pasa con eso? Yo no lo entiendo todavía. ¿Cuál podría ser la luz que me podrías arrojar, Pau? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Y por qué? Como quien dice, vámosle poniendo carrita al asunto. O sea, sí, ¿no? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que la gente le quiere? No que quiere ver, ¿no? Sino, la verdad, o sea, ¿cómo sientas a la gente? ¿Cuáles son los espectaculares que te llaman la atención? Tenemos que ser muy honestos, ¿no? Y a veces dices, rayaron, pintaron, quebraron, gritaron, dijeron, no hicieron, ¿no? Y no está hablando específicamente del movimiento, en general, de diferentes noticias, o hubo tantos muertos por aquí o por allá. Ese tipo de noticias amarillistas a mí en cierto grado me molestas porque las abres y resulta que la información no era esa, pero ya la gente se quedó con esa idea vagamente. ¿Y qué pasa, no? De voz a voz, yo escuché, ellos dijeron, y entonces empiezas a crear un concepto negativo, ¿no? Y completamente de acuerdo contigo, existe una violencia simbólica, pero de hecho no solamente es en este tipo de expresiones. Me parece correcto decir que en casi cualquier expresión contraria a lo que se tiene en el status quo, por así decirlo, se va a denigrar, se va a vituperizar. Max, ¿qué quieres plantearnos? Sí, mira, o sea, contestando a varias de las cosas que dicen aquí, en primer punto, bueno, a mí me parece que hay elementos que se carecen ahorita en este debate. Uno de ellos es la lógica formal, en específico la lógica modal. Hay elementos que en lógica modal se llaman designadores rígidos. Un designador rígido es aquel elemento que no depende de contextos históricos, convenciones sociales, bla, bla, bla. Eso es un elemento que existe. Entonces, cuando me dicen que sí, que no debería de haber posiciones, cosas así, bueno, un discurso así suena muy lindo. Lo cierto es que se está debatiendo en un congreso si se va a legislar para que sea legal, seguro y gratuito, seguro,
y gratuito, porque tampoco es que se eliminan las escasez con una legislación, si se va a aceptar esa legislación o no. O sea, aquí lo que se está debatiendo, y los que se llaman pro vida, los que no quieren que se legisle sobre esa, o que se vuelva legal esa acción, y los que sí lo quieren, pues. O sea, a eso me refiero. No es que sea un discurso más allá de lo lindo y no. Vamos ahora a meterle como carne, porque es que esos sí, Manuel, ya veo tu sonrisa, pero es que eso es lo que yo pienso, pues no de que te estés burlando, sino de que sabes bien lo que pienso. Una cosa es el discurso lindo, por ejemplo, el de Miriam Tello, que plantea Yamilet, en donde sí existe el vandalismo, la protesta, la violencia, pero yo que le digo al que tiene su tienda o su carnicería y llega el lunes y le rompieron las ventanas, pues para él fue violento, para él, hubo una conducta de un tercero que agredió un bien jurídico tutelado de esta persona, que es la propiedad. Entonces, para él, pues sí, uno puede llegar y decirle, no, hermano, es que esto fue una protesta porque tiene un... Pues sí, él le va a decir, pero yo no voy a poder vender carne mañana. Entonces, una cosa es el discurso lindo que está en las sillas de las universidades, otra es lo que la gente sufre cuando está en la calle. Pues. ¿Desembocan un cambio? Pues eso yo, digamos, coincido con todos ustedes. Pues claro, todo movimiento social desemboca en un cambio. Todo movimiento social, bueno o malo. O sea, el que desemboca en un cambio no quiere decir que desembocará en un cambio correcto. Chávez fue elegido por elección popular, ¿eh? Entonces, o sea, eso no quiere decir que la elección popular derive siempre en un cambio correcto. Y por supuesto que derivará en un cambio. Si es el correcto o no, es lo que podemos discutir. Dice además, por ejemplo, que hay elementos ambiguos de derecho y sobre derecho sobre su cuerpo. Y esto es sobre el tema, eso lo dijo Andrea Castañeda, sobre el derecho sobre su cuerpo. Y es un elemento por el cual me gustaría realmente tocar desde la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y desembocar en una transdisciplinariedad. Porque sí, es muy bonito decir, es que lo vamos a tumbar y cosas así. Pues sí, pero ¿qué van a tumbar? ¿De qué estamos hablando? ¿Los derechos de quién? ¿Cuál es el proceso ontogenético propio del desarrollo de la vida humana y cuándo comienza la vida humana? Y eso no se puede estudiar nada más desde, pues sí, lo vamos a tumbar. Pues no. Espérate y veamos elementos éticos y biológicos, la filosofía biológica, biología teórica, y después hablamos qué vamos a tumbar, porque aún no sabemos qué vamos a tumbar. Y entonces eso es sobre el tema en el que quiero hablar en este momento. Van a tumbar algo, y de eso estoy seguro. ¿Qué? No sé. Eso podemos hablarlo. Entonces, ¿tú sí crees que exista el replanteamiento del paradigma actual, del modelo que hoy nos representa, y entonces el paradigma cambie, se transforme? Esto es, ¿tú sí crees que este tipo de cuestiones vayan a transformar algo, para bien o para mal, pero se va a transformar algo? Por supuesto. Pues claro que sí, ya se transformó. Digo, yo lo pregunto, transformó. Yo lo hago de una manera tal vez retórica. Yo soy enemigo del lenguaje inclusivo, porque es una absurdez en el español. Es una absurdez, a menos de que hablemos alemán. En alemán se permiten otras cuestiones, pero en el español no. Imagínate utilizar una X, qué horroroso, va a ser poco parco, es absurdo. Pero claro, reconozco que existe una necesidad de visibilizar el problema y por tanto existe el lenguaje inclusivo. Ahora yo pregunto, cuando lleguemos a esa sociedad utópica en donde ya se reconozca y donde ya esté plasmado todo esto, ¿vamos a dejar de utilizar ese lenguaje inclusivo o vamos a seguir diciendo todes, todas, todes, todos y no sé qué tanto más? Porque entonces... Yo quiero señalar además, es que estos movimientos tienen mucho de sentimiento y poco de cuerpo, digamos, de la estructura. Cuando dicen aborto legal, seguro y gratuito, están lanzando una ficción bonita. No hay aborto seguro en ninguna parte del mundo. Tampoco hay aborto gratuito, pues. Porque cuando hablan de derechos positivos, no están hablando desde derechos positivos, o sea, desde una estructura voluntaria. Lo que están diciendo es que al ser un bien escaso que necesita capital de inversión, están diciendo que hay algunas que pueden pagarlo y otras que no. Eso es lo que están diciendo. Y a las que no pueden pagarlo, el Estado debe de expropiarle o quitarle, retirarle una parte del fruto del trabajo a una persona que puede no estar de acuerdo con sus postulados para pagarles su necesidad. Y entonces, esa idea de que si la legislación dice que ya es legal, seguro y gratuito, pues será, la escasez ya no influirá dentro de los parámetros, los médicos ya no comerán, las máquinas no necesitarán mantenimiento, los hospitales no necesitarán personal, y eso es un absurdo. Entonces, quiero dejar esto bien claro, no hay aborto seguro ni aborto legal. Y además, que desde el punto de la bioética no es su cuerpo, sino que hay dos derechos en conflicto.
el desarrollo ontogenético de un nuevo ser viviente que es rastreable taxonómicamente y el libre desarrollo de la personalidad de la madre, que son dos derechos encontrados. Que eso se puede analizar desde el punto jurídico, pero no se puede minimizar o simplificar el hecho a pensar que simplemente es mi cuerpo, porque no es un tumor, tampoco es un órgano no es lo mismo que un organismo. Y hace falta carne, pues, en el debate, y a esto es a lo que quiero derivar, pues, las escucho. Estoy enamorado con todo lo que nos dijo Max. Yami, ¿qué te gustaría abonar a la discusión o contraargumentar, que también se permite? Sí, no, claro, antes que nada, bueno, está divertidísima, me parece también muy interesante varios puntos que todos rescatan, pero también me saltó el comentario de que nos estamos yendo por un discurso más emocional que por la carne, ¿no? Que por la forma y el fondo, pero también eso me salta porque yo veo que sí hay unos discursos bastante emocionales y sobre todo que se están planteando falsas dicotomías de lo bueno y lo malo, lo pro vida y el pro aborto, y eso nada más expone los vacíos conceptuales y de visión que esto supone. Eso es lo único que deja a la vista y esa es la percepción que me deja, porque también, o sea, veo unas falacias ad hoc de decir, bueno, la protesta y luego llegamos a una carnicería, o sea, ¿en qué momento podemos vincular este tipo de cosas? Estamos en un hospital y luego esto lleva no sé qué, estoy viendo como unas falacias ad hoc, una tras otra, que pues me parece curiosas el cómo pueden llegar a vincularse este tipo de situaciones, pero sobre todo vamos a pegarnos y quiero ampliar un poco el espectro y la visión que se puede tener sobre la protesta, el hacer sentir, el visibilizar un problema y una demanda social. Y para esto me voy a basar en Comparative Politics de Almond y Powell de 1966, que justo tiene una teoría de sistemas del Estado sumamente vasta, y con eso también quiero complementar un poco la discusión del dinamismo social, que me parece un tema que pusieron en la mesa muy, muy interesante. Y fíjense que estos autores nos hablan de 3 etapas para comprender al Estado como una máquina. Entonces tenemos en primer lugar los inputs, que son esas entradas al gobierno, al Estado por parte de la sociedad. Es un momento de transición de las demandas hacia el Estado. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Si lo vemos de manera, pues quitando todo el choro y toda la cuestión técnica, son las demandas, son las protestas, es el visibilizar para el gobierno y para el Estado. Entonces, cuando nos sentamos y decimos, no, pues es que nada más están rompiendo una ventana, no, nada más están pintando cosas. No, 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 no. Es un input a la máquina del Estado. Exacto. Entonces, después tenemos la conversión según la teoría de sistemas. Estos son todos los procesos internos de un Estado, estos mecanismos políticos, y es la pregunta del cómo lo va a procesar el Estado. ¿Qué respuestas, qué procesos, qué diálogos, qué apertura va a dar el Estado para escuchar estas demandas que se meten a la máquina, por así decirle? Y al final nos dan los outputs, que es esa transición de las demandas en el sistema del Estado, y es una respuesta. Son las políticas públicas, que también decíamos por ahí como de, es que hay un vacío, ¿en qué momento van a llegar pues estas demandas a la parte local? ¿En qué momento nuestros políticos nos van a escuchar? ¿En qué momento se va a poner esto en el debate público, no? También lo preguntábamos, pues porque estamos en ese momento de conversión, de que se están metiendo las demandas al Estado, están viendo cómo se gestionan, o bueno, también podríamos debatir si realmente están entrando al Estado, si entran por un lado y salen por el otro y no está siendo pues lo suficientemente atendido el tema, que también creo que se puede ir por ahí el debate, pero estamos como que en este proceso de meter las demandas al Estado. Y creo que por lo mismo todavía no vemos una claridad en las políticas públicas, en el debate y en todo este proceso que puede tener. Pero sí quería abonar a la conversación esta pues visión mucho más amplia de no verlo como violencia, sino verlo como una entrada al Estado, como una entrada de la demanda para tener una respuesta, para tener políticas públicas, para ver esto que todos queremos de una u otra postura, defendiendo una u otro argumento, pero que queremos ver que se debata. Entonces siento que es ahí donde tenemos todavía como que ese vacío. Y en tercer lugar, quisiera enfatizar en la cuestión como de las corrientes feministas, que veo que por ahí también hay algunos vacíos conceptuales. Me extraña un poco el término de feminismo de género, no entiendo a qué se refieren.
Y también me preocupa el que juntemos feminismo con género, porque justamente el feminismo quiere romper con los roles, quiere romper con ese concepto construido socialmente del género, porque el género no existe, es una construcción social. Entonces me parece un poco ambiguo nuevamente que ocupemos este tipo de términos que en realidad no tienen una conexión. No sé si se quieren referir al feminismo radical, al liberal o a qué se refieren, pero bueno, avanzando en la discusión y también de la mano del feminismo, porque necesitamos hablar de los dos temas para comprender de manera global y darnos un poquito más de idea de lo que estamos debatiendo. El feminismo, si bien tiene corrientes muy diversas, como lo plantean y como todos lo sabemos, sí se encuentra unificado en la cuestión del aborto, y ahí también es donde hay muchísimos pues vacíos, hay un limbo, pero sí se encuentran unificadas, nos encontramos unificadas defendiendo la causa, que es tener esta capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo y que no un hombre siga decidiendo por él, que un Estado siga decidiendo por él y no tener esa capacidad, no tener esa oportunidad y ese derecho que se nos debe otorgar. Entonces sí se encuentra unificado el feminismo, aunque hay muchísimas corrientes y cada una va a protestar de maneras diferentes, lo va a hacer pues sentir de un cómo distinto, pero sí se encuentra unificado en eso. Y no porque yo sea feminista quiere decir que quiero abortar. Entonces también ahí apoyo muchísimo, me pareció oportuno el comentario de Andrea de realmente existe eso de ser pro aborto, pro vida. Es sumamente vago. Yo puedo ser feminista, pero yo lo que quiero es esa oportunidad de decisión. No porque haya esa oportunidad de decisión es que yo lo vaya a hacer. Entonces ahí es ya una cuestión mucho más individual, pero como movimiento yo creo que sí encontramos este punto de unidad y de equilibrio para poder hacer llegar la demanda al Estado y pues retomar todo lo que veíamos de la teoría de sistemas. Y bueno, creo que me explayé un poquito, pero adelante, los quiero escuchar. No, está súper bien. De hecho, te agradezco muchísimo que nos recuerdes a los teóricos de sistemas. También por ahí podría los del estructural funcionalismo. Para mí, ambas corrientes ya completamente superadas. Digo, so pena equivocarme, ya han sido superadas en su totalidad, pero bueno, interesante tu cuestión. Ahora, a mí me preocupa mucho que todo sea ambiguo, ¿eh? Porque, ojo, las leyes están escritas en toda la ambigüedad y por eso tenemos los juristas, ¿no? Entonces, no sé si podemos salirnos de este meollo al decir que todo es ambiguo. Es como los filósofos cuando ya no quieren debatir, te quieren decir, pues entonces defíneme ser, defíneme esto, y pues si nos pasamos aquí definiendo todo, no vamos a llegar a ningún puerto. Andrea, te escuchamos. Pues sí, creo que es fundamental el recordar todo lo que nos decía nuestra compañera Yamilet de un caso que es un sistema, ¿saben? Es un sistema que nos ha estado oprimiendo de muchas maneras y lo siento por los hombres que hay aquí, pero no me dejarán mentir. Y hablamos nosotros también desde una postura del privilegio. Maximiliano también aborda unas cuestiones que son muy válidas para su postura y yo las respeto completamente, pero también quiero aportar que la opresión femenina que hemos estado viviendo y que se ha estado viviendo a lo largo de los años es real y por esto es que se ha estado visibilizando este tipo de movimientos. Así que yo no desmerito para nada su participación como el género masculino, pero sí tenemos que estar en cuenta que este es un movimiento por y para las mujeres. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros derechos se hagan valer, como lo decía Yamilet, nuestro derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo, que sí, ya lo mencionaba Maximiliano, las posturas cambian y son variadas desde una perspectiva científica, desde una perspectiva médica, desde una perspectiva religiosa, si lo quieren ver así, porque no me dejarán mentir, en este tema entra mucho la iglesia, el Estado, que deberían desde hace mucho y tal parece que mínimo en la nación mexicana esto no se ha visto de un Estado laico. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado en las leyes, leyes no, perdón, no fue la palabra, en las estructuras que se han estado viviendo desde siglos pasados, ¿saben? Y me preocupa que nosotros como jóvenes sigamos pensando que lo que ya se ha demostrado que estuvo de una manera u otra cambiando para mejorar, nosotros queramos seguir en ello. Así que
Pues sí, y también le quería recordar a mi compañero Maximiliano que es muy importante también nosotros estar informados de lo que decimos con respecto a la campaña nacional del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Recordemos que el lema principal es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¿Por qué? Porque nos estamos basando simplemente en el hecho final y no nos estamos basando en todo lo que hay detrás de esta campaña, que es lo más importante, ¿están de acuerdo? Porque vivimos en una nación precaria en educación y precaria mucho más en educación ¿Qué es sexual. lo que hay Lo que detrás de nos la deja campaña, concretamente? Así que me digas, las educación muertes de las sexual para mujeres. decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Pues ¿Sabes bueno, cuántas esto es, mujeres murieron de aborto? Por ejemplo, sí, del 2002 al 2016. sí, claro, pero es ¿Cuántas? porque los abortos han sido ¿Cuántas penalizados mujeres de murieron de manera en abortos? que ¿Y cuál ¿Cuántas es tu mujeres murieron por propuesta? abortos? Mi ¿Qué es lo propuesta que has es hecho que, para cambiar? no, es yo que estoy los haciendo abortos cosas van y a te estoy seguir proponiendo. existiendo, aunque los A ver, ¿no abortos saben sean cuántas mujeres han ilegales, van a muerto? seguir existiendo. Aunque bueno, aunque ¿Por no qué? me han O sea, contestado. pero le estás negando la 260, posibilidad a una mujer de ir a una clínica no. especializada donde se pueda tratar Lo que yo le estoy negando a la mujer, o lo que estoy negando o sea, sí le estás estructuralmente, negando lo que algo. estoy ¿Por qué le negando, lo que negarías algo? estoy negando, mira, yo tengo un cronómetro aquí porque no he podido hablar más que una vez. Entonces, permítanme solo este momento hablar. Han muerto 264 mujeres. Ninguna de las dos me supo decir cuántas mujeres murieron. Ahora, dentro de las cifras reales del INEGI, de la misma época, o sea, del 2002 al 2016, murieron 8.397.337 personas en total en México, de las cuales 3.714.957 fueron mujeres, en más de una década. De esas muertes violentas, si lo queremos focalizar a un problema estructural que tenemos que arreglar, porque creo que lo tenemos que arreglar, del total de mujeres muertas, el aborto representó el 0.007%. O sea, no es un problema que se están muriendo drásticamente. Sí digo que es un problema que toda mujer muera, pero hago la analogía de que si tengo una casa y un techo se me está pudriendo y el otro tengo una gotera, primero arreglo el techo que se me está pudriendo y luego la gotera porque si no me quedo sin casa. De las muertes totales violentas en México, el aborto en esos 14 años representó el 0.9% de las muertes de las mujeres. El principal problema de muertes de mujeres en gestación es las enfermedades renales y el desangramiento durante el parto. Entonces, no es que sea el principal problema el foco de la mujer. Y voy a dejar esto también bien en claro, porque cuando me dicen de las falacias, yo no dije que solo rompieran algo. Es más, yo afirmé que estos movimientos van a cambiar algo. No sé si va a ser para mejor o peor, pero van a cambiar. Y sí, lo de los inputs o outputs y todo eso, pues muy lindo, pero yo no vine a estudiar una clase de ciencia política, yo vine a hablar sobre el aborto. Y de eso voy a hablar porque no han hablado. Tampoco negué la opresión, cosa que dijo Andrea, ¿eh? Yo no estoy negando la opresión existe. Cosa que yo tampoco dije, también lo quiero dejar bien en claro. Como también quiero dejar bien en claro que ustedes dan por hecho que es su cuerpo. Y no han puesto ningún dato biológico, bioético, ontogenético y de ninguna clase para afirmarlo. Yo voy a dar 4. Primero, un código genético completo. Desde el momento de la concepción, el producto se encuentra dentro de una nueva fase de ontogenética o de desarrollo genético, de proceso de envejecimiento propio. Cuando hablo de un código genético completo, hablo que la carga genética y el genoma humano es taxonómicamente arrastrable y, además, biológicamente identificable como único. O sea, no es el suyo. 2, que es un elemento importante, necesario, pero no suficiente para pensar que hablamos de otra persona, porque bien, las células, la caspa, tiene un código genético completo, pero en este caso, bueno, no es diferenciado porque es el mismo de la persona que lo emana y, bueno, no es el único elemento necesario para saber que estamos hablando de un cuerpo diferente. Tiene un metabolismo propio, o sea que el proceso de generación y procesamiento de energía para el desarrollo de células de manera ordenada, teleonómicamente dirigidas hacia un fin propio del individuo y de la especie humana es diferente. Perdón que te interrumpa, Max, perdón que te interrumpa. ¿Qué nos estás definiendo? ¿Vida
¿O ser humano? No, vida y ser humano. O sea, vida como una estructura diferenciada que está en un proceso ontogenético de desarrollo propio y que es propio taxonómicamente arrastrable hacia la especie humana. Pues vida humana individual, pues. Ya. 3. No me queda claro si ya no íbamos a definir para no entrar en pues filosofía y ambigüedades, como que ahí me quedó esa filosofía y duda. ambigüedades. De hecho, Yamilet tiene mucha porque razón, yo justo quería hacer ahí unas acotaciones de que no me refería a que todo fuera ambiguo, pero sí me parece que ocupan argumentos falaces y pues bueno, entonces empezamos como que también Esto a cualquier divagar médico y con la biólogo te lo filosofía puede de la decir. vida y demás, no me quedó muy Bueno, claro. Esto cualquier biólogo te lo puede decir. que el público, O sea, no que el es que público sea- nos diga quién ocupó falacias. En este sentido, Yamilet, bueno, so pena equivocarnos, lo que dices, yo no utilicé falacias y acotada la cuestión. Pero Max, estoy muy de acuerdo también con Yami, pues no venimos a una clásica de biología, ni mucho menos. Entonces, No, lo que estoy afirmando simplemente porque es que 2 veces lo decidieron y la primera intervención mía lo que dije es, no es su cuerpo y no contestaron nada. Y ahorita estoy definiendo biológicamente, médicamente, químicamente, genéticamente que no es su cuerpo. pero el consenso en ciencia todavía no lo define, Max. Son datos duros, yo los he leído, pero el consenso, el paradigma científico todavía no se define sobre si es vida o ya le podemos catalogar como un ser humano. Esa es la Claro, cuestión aquí. por supuesto, pero estos datos duros, estos elementos nos llevan por lo menos a dudar que ustedes no tienen la potestad y mucho menos el derecho de decir que es su cuerpo. Por lo menos dudable, en última instancia. ¿Sabes cuál es la cuestión? Y yo creo que en esto estoy de acuerdo contigo, que la definición de ser humano la hemos puesto como el centro de la razón. Esto es, la razón, la idea de la razón, de la cognoscencia, de la posible inteligibilidad, de la verdad del algo, le hemos asumido la característica primordial para poder ser humano. Entonces, las personas que dicen es que no se desarrolla tal o cual cuestión antes de las 12 semanas, por tanto no es un ser humano, tienen su argumento y no es una falacia, hay un argumento. Es que esos datos quisiera yo escuchar. Pero solo he escuchado que esto se va a caer y... También tú tienes argumentos muy serios, ¿no? Que nos estás definiendo vida, porque efectivamente yo te puedo decir que lo que tú dices, pues ya podríamos definirlo como vida, pero ¿quién puede definir vida? ¿Quién puede definir un ser humano? Pues solamente la comunidad científica. Ahora, esta comunidad científica tiene que estar integrada, como bien tú dices, no solamente ya por la interdisciplinaridad o la multidisciplinaridad, sino por todos los agentes que puedan existir. La pregunta es, esto que está ya en el discurso público, en el Vox Populi, porque ya está, ¿va a pasar a la agenda de gobierno? Sí, no, o por qué no, o por qué sí. ¿Tú qué piensas, Yami? Porque nos estamos aproximando al fin y seguimos con ambigüedades. Exacto. Ay, disculpen, está teniendo unos problemas técnicos. Pues bueno, sin duda ya estamos acercando la idea, por lo menos las demandas, la necesidad se está exponiendo, pero no solamente en Ciudad de México, no solamente en México, sino a nivel global. Y pues de hecho eso es lo que estamos conmemorando, este Día Mundial de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Entonces me parece que sí, nos estamos acercando. Como bien lo han dicho desde el principio, esto también depende de una dinámica social pues sumamente compleja y no solamente compleja por los intereses de la sociedad, sino porque también tiene intereses el Estado. Entonces es un mecanismo sumamente complejo para ambas partes. Entonces, pues sí, resulta importante tener en cuenta la teoría, no solamente de ciencia política, sino en general, siempre que emitamos un juicio, creo que hay que tener muy conscientes la teoría, porque también para eso estamos estudiando. Entonces, pues sí, a mí me parece que hay que recurrir a la teoría de sistemas para poder comprender cómo es que estamos metiendo estas demandas al Estado, si realmente pues el Estado las está escuchando, pero a mí me parece que justamente estamos como que en esta disyuntiva de dar entrada de esta transición de las demandas al Estado, porque no podemos seguir viendo todo desde nuestro privilegio, no podemos, como dicen, pues decidir por un cuerpo que no es nuestro. Entonces no hay por qué decidir por el cuerpo de otra mujer, no hay por qué tener esa decisión, simplemente que existe esa capacidad de tenerlo, pero uno como individuo no tiene injerencia. Si el día de mañana una mujer quiere abortar, que tenga las opciones, pero si no quiere abortar, que tampoco lo haga, no es forzoso, simplemente se está buscando que el Estado pues tenga esta opción, que nos dé esta opción y que deje de oprimir como lo ha hecho históricamente.
Perfecto, pues mira, ya que planteas nuevamente el tema de sistemas, pues podríamos decir que nosotros en este momento pues somos gente muy excelsa en la teoría de sistemas porque como David Easton estamos asignando arbitrariamente valores, ¿eh? Y qué mejor teórico de sistemas que David Easton. Yo me preguntaría si estamos en un pluralismo unificado o existe un pluralismo heterogéneo. Yo creo que tal vez hubiésemos comenzado por ahí porque entonces no se entendía lo que estábamos diciendo. Cuando hablo de pluralismos, me refiero, por ejemplo, existen pluralismos histórico, el pluralismo moral, el pluralismo cultural, efectivamente, Yamilet no me dejará mentir, estos pluralismos políticos, el famoso pluralismo estructural, ¿no? Los exponentes, pues bueno, ya de la máxima autoridad, Robert Dahl y Charles Lindblom. Entonces, existen muchos tipos de pluralismos. La pregunta aquí sería, ¿qué tipo de pluralismo estamos hoy teniendo en el México, en el mundo? Este tipo de tolerancia que al final se incluye en todos los pluralismos, y si es que este pluralismo va a conllevarnos a algo superior. Esto es, vamos a dejar un poco los tecnicismos, las ambigüedades, para ya concentrarnos en las conclusiones. La conclusión, no final, pero sí posiblemente un conato de conclusión podría ser, existe un pluralismo, existe ya esta caleidoscopía, tenemos las cartas, tenemos el juego, ¿cómo lo vamos a jugar? Al final del día todo esto tiene que pasar por un proceso político. Todo este tipo de cuestiones pasan por un proceso político, lucha de tensiones, es esta famosa tensión política. ¿Qué va a pasar con esta lucha de tensiones? Max. Ay, disculpen. Pues, ¿qué va a pasar con esta lucha de tensiones? A mí me parece que es obvia. Va a llegar un cambio. O sea, y eso lo he sostenido desde el primer momento. No he debatido sobre eso y a mí me parece que es eso. Va a llegar un cambio. Que no sea un cambio estructurado, a mí me parece que no es un cambio estructurado. O sea, por ejemplo, yo voy a seguir soltando preguntas para ver si alguna me contesta para demostrar que no es estructurado. Yamilet dice, la emisión de juicios conforme a la teoría o a la información suficiente. ¿Cuáles son los parámetros biológicos, bioéticos, sociológicos, lo que tú quieras decirme, para que sustentes que el producto es tu cuerpo, o sea, es parte de tu organismo? No hay. ¿Me puedes explicar más bien cómo es que, pues poniéndolos en términos más coloquiales, como han dicho, para no entrar en ambigüedades y tecnicismos, ¿me puedes explicar más bien tú cómo un bebé no está dentro de mi cuerpo? Es que ahí no me queda Un clara bebé la está cuestión dentro de tu biológica. cuerpo y tiene una necesidad nutricional contigo que comparte, pero claro, no es parte entonces de es ti. mi cuerpo, ¿no? No, Ya no coincidimos es en eso. parte de No, ti. no es mi cuerpo. Porque O sea, si un tengo un cuerpo bebé, tiene elementos ya no biológicos está mi cuerpo. rastreables hacia una Desapareció mi persona. cuerpo, ya no existo. Es que yo no dije eso. Y eso es una falacia. Eso sí es una falacia. Bueno, es que ya estamos... Estás pidiendo datos. No, tal vez Eso, a ver, eso no es un dato. estamos reduciendo los argumentos al absurdo, ¿no? Claro. En esta cuestión de que un ente que posee materia dentro de otro cuerpo, pues entonces pertenece al mismo cuerpo, ¿no? Yo que estoy dentro de la casa no pertenezco a esta casa. Bueno, Es una tontería. bueno, pero Yo dependo y necesito a la no nos casa. proyectemos hacia allá porque el tiempo apremia y ya estoy escuchando de fondo el ocaso de los dioses. Me gustaría que nos fuéramos a conclusiones. Tenemos exactamente 8 minutos, entonces les delegaré 3 minutos a cada uno de ustedes para que pueda concluir lo que guste. Técnicamente el diálogo se quedó fragmentado. Yo sabía que iba a ser un diálogo complicado, es un diálogo fragmentado, sobre todo porque tenemos solamente 1 hora. Creo, y si me lo permiten, que quisiera invitarlos a otra conversación, a otra mesa de análisis, pero ya que se haga ya con más estructura, ya que se haga con más detenimiento, ¿qué les gustaría? ¿Estarían dispuestos a participar todos ustedes? Sí, sí, sí. Bien, pues entonces ya queda sobre la mesa un evento más al respecto, un poco más estructurado, ya con más forma, pero me gustaría saber sus conclusiones desde su propia subjetividad. Esto es, olvidémonos de lo que los demás dicen, desde tu propia subjetividad, desde tu propia persona, desde tu propia experiencia. ¿Qué podemos concluir? Comienzo contigo, Pau. Muchísimas gracias, Manuel. No, pues ya que nos adentramos al final, agradecer a cada una de las chicas que estuvo aquí, a los que nos estuvieron escuchando, viendo, siguiendo, y sobre todo, pues sí, a quedarnos, o más bien, a llevarnos el compromiso de regresar con datos duros. Y bien, dijiste que cada quien podía expresar lo que a su sentir tiene, y bueno, yo puedo concluir que México, al inicio, cuando yo inicié mi participación, dije que estamos en un estado claudicante, que no ha dado las respuestas, o las respuestas que ha dado definitivamente han sido fallidas en el sentido de que no han podido unificar, si finalmente es lo que aquí 2 que 3 estuvieron comentando.
Creo que el debate del aborto, de que si es mi cuerpo, de que si no es mi cuerpo, ¿no? Es lo que nos vamos a llevar para la siguiente vez que estemos aquí. De manera personal, yo disiento en muchas de las cosas porque siento que tú lo dijiste, la ciencia falta que se unifique, pero para eso estamos aquí, para seguir debatiendo y que cada quien saque sus propias conclusiones. Eso es con lo que yo me voy el día de hoy. Estoy completamente de acuerdo. Unificar la ciencia va a ser muy complicado. Me parece que la gente poseemos un error ya desde que estudiamos. Al que se nos hayan dividido las materias en los pregrados, eso fue un grave error. Las materias se dividen solamente para poder entender cada área del conocimiento y poder adentrarnos, pero nunca las unificamos. Ese es un gran problema. Esto es, nunca unificamos las ciencias sociales con lo otro, ¿no? Ya ni siquiera sé llamar, ¿cómo se llamaría? Las ciencias formales. No digo ciencias formales porque entonces los de sociales se van a enojar porque también sus ciencias son formales. Entonces, ciencias naturales con ciencias sociales ya no se unifican porque nosotros mismos en su momento las fraccionamos tanto que entonces ya estamos muy equivocados, ¿no? Entonces yo también planteo ese tipo de cuestiones. Ahora, ojo, también hay que tener mucho cuidado. La ciencia se considera falible. La propia definición de la ciencia es falible, se puede equivocar. Entonces, no porque hoy la ciencia nos dé la razón a unos, quiere decir que tengamos completamente la certeza de que el día de mañana va a ser eso. Eso también hay que considerarlo. Los paradigmas, por eso, están en construcción constante, ¿no? En renovación constante. Entonces, lo que hoy tal vez para uno sea lo correcto, el día de mañana, un siglo posterior o 2 siglos posteriores, pues va a ser completamente una absurdez, pero me quedo también con esa conclusión. Continúo contigo, André, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Creo que este tipo de diálogos enriquecen mucho la perspectiva de todas las personas, no solamente en este tema, sino en todos. ¿Por qué? Porque siempre, no sé si llamarlo desgracia o no, pero se han visto polarizados y de los muchos. Y bueno, pues para mí, para concluir, creo que además de que me llevo los comentarios de todos ustedes, compañeros, creo que lo más importante aquí en mi punto de vista y en mi perspectiva es sabernos desde un privilegio y hablando de este tema desde un privilegio. Y no hablo solamente del privilegio social que nos ha otorgado la economía, sino también del privilegio del género. ¿Por qué? Porque recordemos que, como Yamilet lo mencionaba, estamos en, pues, en este foro debido al Día de la Acción Global por el Aborto Seguro, y, legal y gratuito. Y les quiero recordar también para irnos que en el mundo hay mujeres encarceladas por tener abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque el embrión no se formó de la forma correcta y algún médico quiso suponer que eso había sido un aborto provocado y eso al ser ilegal ha causado que las mujeres cumplan una pena dentro de las prisiones. Así que el punto más importante aquí es que estas acciones deben de ser despenalizadas. ¿Para qué? Para que cada quien pueda tener decisión sobre su propio cuerpo. Y yo sé que aquí existen posturas distintas y como lo dije desde un principio, yo las respeto y creo que pues que aquí todos hicieron su tarea, trajeron datos, trajeron cifras, trajeron buenos argumentos y no significa que los suyos sean menos válidos que los míos o por el contrario. Creo que es enriquecedor tener este tipo de conversaciones y pues sí, sabernos desde eso, pero sí me gustaría recalcar que estamos hablando de esto desde un privilegio no simplemente económico, sino también de un privilegio de género. ¿Por qué? Porque no es por desmeritar los muchachos, pero ustedes no van a sufrir de esto jamás. Te agradezco muchísimo, Andrea Castañeda, que hayas aceptado la invitación. No será la primera ni última vez que estés con nosotros. La Red Mundial es tu casa. Max, continúo contigo, tu conclusión. Bueno, mi conclusión, honestamente termino como preocupado, pues. En específico, mira, lo voy a decir así muy seriamente. Que una economista no conozca los datos que acontecen en el país me preocupa, pues. A nivel federal, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
A nivel federal no hay ninguna mujer encarcelada por el delito de aborto. Eso lo pueden ver en la página pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No hay ninguna mujer. A nivel estatal... Me parece que el comentario iba con respecto a nivel mundial, ¿no? Ah, bueno, en el país no hay nadie, pues. Y a nivel mundial es parecido el sistema. Y a nivel mundial no importa, ¿no? No, Porque a nivel mundial es global. parecido. Pero bueno, quieren minimizar el que no conocen el dato del país en el que viven y el que quieren reformar. Pero bueno, a nivel estatal, o sea, en los 32 estados de la República hay solo 5 mujeres. Te voy a comentar mujeres encarceladas, ¿no? En unas prisiones estatales. Hay solo 5 mujeres. En todo el país hay 5 mujeres encarceladas por el delito de aborto. Te voy a comentar mis privilegios como hombre que no sufro de este problema. A nivel federal, hay 12 hombres encarcelados por el delito de aborto. A nivel federal no hay ninguna mujer, pero hay 12 hombres encarcelados por el delito de aborto que viven en el privilegio y que, mejor dicho, nunca viven esto. Y a nivel estatal, hay 100 hombres encarcelados por el delito de aborto. O sea, en el país hay 5 mujeres y hay 112 hombres encarcelados privilegiados ahí. Entonces, ese es un hecho que me preocupa. Y voy a terminar con esto, como empecé. Conforme se ha desarrollado la historia del mundo, siempre han habido grupos de personas con sus propios teóricos que han querido menoscabar la dignidad de un cierto grupo de individuos. Y me gustaría terminar con este silogismo. Todo individuo humano merece respeto y protección jurídica. El cigoto o el producto fecundado es un individuo humano taxonómicamente rastreable, identificable bioética, biológica, bioquímicamente. Entonces, merece respeto y protección. Me preocupa en específico que no hayamos podido discutir sobre ese elemento y nada más hayamos dicho pues que se va a caer los privilegios de 112 personas que están en la cárcel. Eso es lo que me preocupa. Perfecto. No sé si se me escucha, tengo problemas con mi conexión. Escucha rapidísimo en lo que llega la conexión a internet para preguntarle a Yamilet sus conclusiones. Voy a dar parte a leer las opiniones y comentarios del Facebook Live para que la gente no crea que los dejamos simplemente en visto. Javier Apolinar nos dice, utilizar inclusivo, la presente de nuestro gran país. Felicidades a todos, un abrazo. Yamilet, excelentes intervenciones. Nos dice felicitaciones amigos, Yamilet y un servidor. Javier nos dice la maternidad será deseada o no será, y Diego Giovanni Castro nos dice, bien compañeros, Yamilet es una joya como invitada. Muchísimas gracias a las personas que nos puedan estar escribiendo y todavía continuando en esta transmisión en Facebook Live. Parece que ya regresó el video. Muchísimas gracias. Bueno, se está grabando mi video, pero sí me escuchan, ¿verdad? Poquito, muy cortado. Bueno, yo te escucho muy cortado. Un poco cortado. Bueno, perdón. En lo que llega, quisiera extenderles una pregunta. ¿Lenguaje inclusivo, sí o no? Nada más, no un por qué, ¿sí o no? Yamilet, ¿lenguaje inclusivo, sí o no? Sí, claro, la pregunta me parece fuera de lugar, pero sí. Paola. ¿Se acepta? Aún tengo mis dudas. Posiblemente, ¿no? Andrea. Sí, claro, y como con Yamilet concuerdo que es un tema un poquito fuera de lugar, pero también concuerdo en que si estamos discutiendo entre tanto problemática que tenemos y vamos a hablar entre los, pues tenemos mucho tiempo libre y no estamos viendo todo el panorama. Max. Pues a mí realmente no es un tema que me llame la atención. Creo que si los procesos orgánicos de la sociedad lo van permitiendo, pues por supuesto que sí. Pero si me lo quieren imponer por medio de la intervención estatal y financiado con mi plata, pues... Sí, la pregunta fue fuera de tema, simplemente porque nos la hicieron llegar acá en el chat, entonces pues la extendí completamente. Ahora sí, Yami, muchísimas gracias. ¿Tus conclusiones? No, al contrario, antes que nada agradecerles la invitación
invitación a La Arena, un programa que sin duda pues busca el diálogo, el pluralismo ideológico, y eso creo que es muy valioso como juventud. Entonces le agradezco a cada uno de ustedes el haberme permitido debatir pues ante sus argumentos. Sin duda ha sido de mucho valor, y pues simplemente me quedo con ganas de un debate que no sea desde los privilegios, que no sea desde un sistema tan patriarcal, y que los argumentos no se basen solamente en estereotipos y machismo. No obstante, pues me parece que sí pusieron en la mesa temas fundamentales, y sobre todo me voy a quedar con un comentario que nos hicieron llegar de Javier Apolinar, que dice que algo tiene que quedar bien claro, y es que la maternidad será deseada o no será. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yamilet Guido. La verdad es que ha sido un verdadero honor tenerte como invitada especial. También a ti, Andrea Castañeda. Acepto que el discurso y el diálogo puede ir más allá, pero si, digamos, no tenemos el tiempo suficiente. Leo un último comentario que nos llegó de Carlos Olivares. Pero están muriendo pocas o muchas por no poder acceder a un derecho humano que de las democracias más avanzadas lo están llevando ya al plano de la ley. Y la pregunta también es, ¿cuántos por violación? Bueno, yo pensaría que nos lo preguntó cuando Max estaba sacando los datos de hombres que están en a nivel federal por aborto. Me parece que es la pregunta que nos hace. En general, pues esas fueron las cuestiones. Muchísimas gracias a Mai, Diego, Carlos y todas las personas que nos vieron en el Facebook Live. Esto es La Arena, el espacio en donde el debate es completamente aceptado. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, pues ya que estamos aquí para la foto de una vez, miren, contamos a 3, 1, 2, 3. Listo.